Christmas is coming, and they're coming too, bringing some gifts and some baggage for you. 1 day, 2 day, 3 days or more. How do we survive those we adore? Your boss, whose idea of a holiday gift is making you work a long double shift. Your date for mom's dinner, who still lives at home and is not well acquainted with hard work or a comb. Perhaps it's your spouse who's on your last nerve, and you'd like to give them just what they deserve. Re-gifting that sweater which you know is too small, or coal in the stocking, or maybe nothing at all. Whomever the problem, whatever the reason, we all want to care for others this season. Yet friends and family, much loved though they be, can create much drama and much misery. What's to be done with all the confusion? Might we suggest an unsettling solution? Estamos muy agradecidos de que estés aquí hoy. La temporada navideña trae emociones encontradas. Para mí, siempre me he detenido en los recuerdos maravillosos, algunos de los regalos, algunas de las experiencias familiares que tenemos, pero incluso mientras lucho por detenerme en lo que es excelente esta temporada, todavía podría traer sentimientos desagradables. De hecho, esta es la segunda Navidad que mi mamá no va a estar aquí. Ella falleció y mientras revisaba todas las cosas navideñas me di cuenta de que encontré el último regalo que me dio, una tarjeta de regalo de Amazon que nunca usé y pensé que la había perdido. La encontré y simplemente fue como que, oh, wow, aquí está. Y quizás hay cosas en las que tú estés pensando, como tal vez perdiste a alguien, tal vez alguien falleció o experimentaste un divorcio. Conozco a mi familia, pasé toda mi infancia con mi familia intacta, pero cuando estaba en la escuela de posgrado o en el seminario, mis padres se separaron y se divorciaron y eso causó hace 20 años y causó tantas cosas extrañas, emociones que sucedieron durante la temporada navideña. No sé qué estás experimentando esta Navidad, pero el Señor lo hace y el Señor quiere conocerte en esta temporada. Es la razón principal por la que vino. Y la historia de Navidad nos recuerda la realidad que Jesús vino a salvarnos específicamente en esta temporada. Ahora, cuando pensamos en esta temporada navideña, ¿dónde crees que normalmente voy a comenzar? Si escuchas la historia de Navidad, ¿a dónde va tu mente? ¿El pesebre? Sí. Quizás algunos dicen, no, ¿sabes qué? No, quizás vamos a ir mucho antes de eso, quizás donde María fue embarazada, estuvo embarazada. Y es ahí donde normalmente empezamos, pero curiosamente en el primer evangelio que tenemos en orden cronológico en las escrituras, el libro de Mateo, ahí no es donde empieza la historia, donde anunció el ángel Gabriel a María, la estrella, la historia, pero más que eso, la genealogía. Algunos de ustedes aman árboles genealógicos y para Navidad esperan obtener el árbol genealógico debajo del árbol para poder comenzar a investigar a toda su familia y ya se han hecho el pinchazo en el dedo para enviar su sangre para averiguar qué porcentaje eres, ¿verdad? Bueno, y adivina qué, vas a amar este pasaje en este día. Y pues también tengan paciencia conmigo porque vamos a leer una genealogía, pero hay una razón por la que voy a leer esta genealogía. Y es que Mateo incluyó esta genealogía. El por qué Mateo la incluye. De hecho, Lucas también lo tiene tras el linaje de Jesús a través del pariente de sangre de María. Así que, sin más preámbulos, pues estamos hoy en el linaje que vamos a leer en Mateo capítulo 1. ¿Sí? En este capítulo vamos a leer entonces todo lo que nos dice. Creo que quizás algunos de ustedes no se van a memorizarlo, pero vamos a verlo. La historia de Navidad comienza así en el versículo 1. La tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón.
Naasón, padre de Salmón, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz fue padre de Obed, cuya madre de Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asad. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz de Isaquías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel Abiud, Abiud padre de Elequín, Elequín de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquín, Aquín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que este fue el principio de todo esto. Así que vamos. Hay una razón por la cual la historia de Navidad no comienza aquí. Estás bromeando. Nadie llegaría al capítulo 2 y aquí es donde siempre abrimos nuestra historia de Navidad. ¿Podrías imaginar si tuviéramos una canción de Navidad y tuviéramos que cantar todos estos nombres? Hay una razón por la cual cómo todo esto se relaciona con alguien. Bien, estoy aquí el fin de semana de Acción de Gracias. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, en más formas de las que tenemos tiempo. El Evangelio de Mateo demostrará que Jesucristo vino como Dios, hombre, no solo para ser un ejemplo para nosotros, y si Él es un ejemplo, Jesucristo vino, Mateo lo demostrará, para ser el Salvador, para ser el Rey de Reyes, para ser Señor de Señores. El Mesías profetizado durante mucho tiempo que la nación de Israel anhelaba, que nuestros corazones y toda la humanidad anhelan no un Salvador político, sino un Salvador espiritual, por quien nuestros pecados nos han separado eternamente de Dios. Ahora, si Mateo va a demostrar que Jesús es rey, si alguien dice, yo soy rey, ¿qué tiene que hacer? Demostrarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo demuestras? Tiene que respaldar la afirmación, tiene que tener los recibos de que, de hecho, proviene de un linaje real. Y es por eso que Mateo comienza en Mateo capítulo 1, versículo 1, con una genealogía muy larga, con nombres que apenas puedo pronunciar, y es tan larga que parece irrelevante. Es un país que sobrevuela por lo general. Cuando comienzas tu lectura de la Biblia en Mateo, piensas, iré al siguiente capítulo. Pero es tan importante que es por eso que sabemos que Jesús es el Rey, el Salvador del mundo. Tenía un amigo que era pastor de jóvenes en Minnesota antes de dedicarse al trabajo de misiones a tiempo completo, y hubo un momento en su vida en el que las finanzas eran realmente muy difíciles. Estoy seguro de que para muchos de nosotros podemos identificarnos que ha habido un momento en el cual no sé cómo voy a pagar la próxima factura, no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo voy a jubilarme. Probablemente ha habido alguna tensión financiera o estrés en cada uno de nosotros. Si somos honestos, este punto de la vida de mi amigo estaba tan malo que se puso en sus necesidades y dijo, Dios, te serviré en cualquier lugar, pero por favor encuéntrame en mi necesidad. Bueno, se le dio la oportunidad, la gente le dio algunas finanzas y le dio la oportunidad de ir a Polonia, y de ahí era la familia de su esposa, y él estaba metido en la genealogía, y entonces él había rastreado la genealogía de su esposa hasta un pequeño pueblo en el sur de Polonia. Y cuando fue el secretario de la ciudad para mostrar su árbol genealógico, el secretario de la ciudad se puso blanco como un fantasma y le dijeron que no había forma de que este árbol genealógico fuera real. Y él dijo, disculpe, todas esas personas han muerto, no hay linaje hasta hoy. Y él dijo, bueno, no lo estoy mirando. Y comenzaron a estudiar el linaje un poco más y se dieron cuenta de que él era el eslabón perdido del imperio persiano. De hecho, pensaron que toda la línea real del imperio persiano habría muerto en la guerra, pero en algún momento uno de los miembros de la familia, el único sobreviviente, huyó a los Estados Unidos, al norte de Iowa, para convertirse en granjero. Y pensaron que estaba loco porque contaban todas estas historias familiares de Acción de Gracias y Navidad sobre cómo era la realeza, se vestía con una faja, y pensaron que estaba loco. Y él era de la realeza. Sí, entonces se dieron cuenta,
Ustedes es el eslabón perdido, lo que significa que todos estos palacios que están en Polonia, algunos en Alemania, algunos en Checoslovaquia o República Checa, no son nuestros, son suyos. Y entonces él y otros 40 en esa familia se convirtieron en los dueños de esos palacios. Y entonces, por supuesto, cuando estaba en un viaje misionero en Polonia, pensé, oye, ¿podemos Alice y yo quedarnos en un pabellón de casa? Y dijo, sí. Entonces, eh, me quedé en uno de esos palacios. Pero cuando él se arrodilló, él nunca pensó que cuando se puso de rodillas, dijo, Dios, te serviré toda mi vida, ¿nos ayudarías en la necesidad? Poco sabía él que era de la realeza, y como es de la realeza, porque su árbol genealógico respaldaba esos recibos. Y sin embargo, así de importantes son nuestras líneas familiares, el árbol genealógico de Jesús. Necesitamos así entonces demostrar que es de una línea real, si de hecho él iba a ser el Mesías. Y el pueblo judío eran serios acerca de sus líneas familiares, propiedad que se mantuvieron de familias de generación en generación. Incluso María y José, cuando leemos un poco más en la historia de Navidad, ¿qué hicieron? ¿Por qué tuvieron que ir a Belén? Tuvieron que ir a Belén porque había un censo y tuvieron que registrarse para el censo y tenía que ver con dónde era su linaje familiar. Eran de Belén y cuando llegaron a Belén no había lugar para ellos al final. Es por eso que tenían a Jesús en un campo, en un abrevadero de ganado, de una manera muy humilde. Todo tiene que ver con el linaje, es la razón por la que estaban de regreso a Belén. Los árboles genealógicos eran algo muy grande. Cuando el Mesías, que era la gente en el Antiguo Testamento, sabían que el Mesías vendría, la gente del Antiguo Testamento sabía que el Mesías iba a redimir a Israel. Realmente no tenían nada, todavía no tenían el entendimiento de cuán extenso sería el Mesías, no era solo para Israel. El Mesías iba a ser el Salvador del mundo y los profetas lo dejaron claro, pero cayó en muchos oídos densos y sordos. Y entonces, cuando el Mesías viniera, sería esencial probar su linaje, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 17. Así que hubo 14 generaciones en total, desde Abraham hasta David, 14 hasta David, hasta el exilio de Babilonia, y 14 desde el exilio de Mesías. Y es así como el nacimiento de Jesús, el Mesías, se produjo por su madre. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Así que el Mesías vendría de una manera que el mundo entero nunca imaginaría. Israel pensó que el Mesías vendría triunfante y sería un salvador político y todos lo sabrían. Oh, miren, Él nos está liberando en este punto de la opresión de Roma. Pero el Mesías vino, no había lugar al final, y Él nació en un pesebre. No iba a venir de una manera que el mundo entero nunca imaginaría para mostrar su poder, para decir que todos ustedes son pecadores y están equivocados. El Mesías ha venido para más bien, no porque tenía que hacerlo, sino porque quería mostrar la abundancia de su amor. Vino de la manera más humilde. Cuán superior era, porque Dios es Dios, sino para humillarse, para ponerse en nuestro lugar debido a nuestro pecado. Dios se humilló al convertirse en el Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre. Jesús siempre lo ha sido, pero cuando vino al pesebre, esa doctrina, lo que llamamos la encarnación, se convirtió en carne y Jesús nació de la manera más humilde para quitar los pecados del mundo, para todos aquellos que ponen su fe y confianza solo en Él. Pero lo que podemos declarar ahora es en esto nuevamente: Jesús es más que un ejemplo o solo un hecho de la temporada. Él es el Rey y la salvación está aquí ahora mismo. Él es el Rey y la pregunta es esta. Cuando leemos la historia de Navidad, nos hace pensar, ¿nos inclinaremos ante el Rey o reduciremos a Jesús solo a una linda canción, ¿verdad? O un adorno o una baratija que ponemos en nuestro árbol, o un día de asistencia obligatoria en la víspera de Navidad. Jesús es mucho más grande que eso. De hecho, nuestra idea principal esta mañana es que la historia de Jesús es más grande que nuestros feriados en el salón. La historia de Jesús es más grande que nuestras vacaciones o feriados. Y quiero darles 3 conclusiones esta mañana de la historia de Jesús que se aplican tan profundamente en nuestra vida. La número 1 es esta: si la historia de Jesús es más grande que nuestros feriados, Jesús es buena noticia para personas poco probables. Esto es lo que vamos a ver en el árbol genealógico.
y mi árbol genealógico hay algunos personajes interesantes. Todos tienen a alguien en su familia, pueden estar distantes, no mencionan nombres, pero tienen a alguien en tu familia que son un poco raros, ¿verdad? No puedo esperar el Día de Acción de Gracias, pero wow, todas esas historias. ¿Alguien tiene a esa persona en su familia? Estas son personas improbables en la genealogía, ¿verdad? Y también un poco improbables en la genealogía de Jesús. De hecho, antes incluso que nos sumerjamos en su genealogía para probar este punto, quiero hablar sobre el autor de este libro. Su nombre es Mateo. Él escribió este evangelio a través de la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos un relato perfecto. Tenemos 4 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juntos tejen un tapiz de una visión clara de lo que se trata del Evangelio, se complementan entre sí a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero Mateo es un biógrafo poco probable de Jesús. De hecho, podría ser la última persona que elegirías para el libro. El Espíritu Santo para inspirar una biografía de Jesús. Mateo también se llama Leví, es un seguidor improbable. Somos unos seguidores improbables. Que sepas, no llegamos, ¿verdad? Ven un linaje de religiosidad. Bueno, escucha, quiero que sepas, no llegamos a Cristo a través de nuestra religión, llegamos a Cristo a través de la relación, al someternos humildemente y poner nuestra fe y confianza sola en Él, que no somos nada sin Él. Y lo que encanta del Evangelio de Jesucristo es que necesitan historias improbables con cosas que incluso estaríamos avergonzados en nombre, y Dios lo sabe, y Él vino a esta tierra a morir por él. En Mateo, en un ejemplo de eso, Mateo, su nombre era Leví. Los días de Jesús, muchas personas judías tendrían hasta 3 nombres: un nombre hebreo, un nombre griego y posiblemente otro. En los evangelios de Lucas, Marcos, Mateo se llama Leví. Era un discípulo de Jesús, pero antes de ser un discípulo de Jesús, antes de que él pusiera su fe y confianza en Cristo, tenía una muy interesante, digamos simplemente profesión. Mateo capítulo 9 hace esto muy claro. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo que está sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Siendo un recaudador de impuestos, podrías pensar, bueno, eso es algo interesante. Quiere decir, alguien tiene que hacerlo. Sé que alguien trabaja para recursos, tal vez alguien que trabaja para tener recursos, y este es el trato. Si trabajas así, ¿verdad? A nadie le gusta recibir una carta, ¿verdad? Porque puedes que sea un cheque, ¿no? Mateo era un recaudador de impuestos para el sistema tributario romano, y los recaudadores de impuestos eran muy despreciados. Despreciados no solo porque recaudaban impuestos, y a nosotros no nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Como si fuéramos demasiado buenos para pagar impuestos. César, con su derecho de César, debemos pagar impuestos. Podemos tener un debate sobre cuánto impuesto debemos pagar, ¿verdad? Pero el punto es que ellos eran odiados. No solo porque recaudaban impuestos, sino porque eran deshonestos debido al sistema del que eran parte. El sistema tributario romano durante el tiempo de Jesús era aplastante. Los impuestos a menudo se recaudaban en una tasa excesiva, especialmente para los países que conquistaban. Así que si tenías un pedazo de tierra en tu casa y eras conquistado por Roma, ya no serías dueño de tu tierra o de tu casa. Básicamente le estarías alquilando al gobierno romano, que ahora era dueño de tu casa, y tienes que pagar impuestos excesivos sin importar cómo les etiqueten. Podrían recaudar cualquier impuesto que quieran, y si no puedes pagarlo, adivina, te iban a sacar de ese lugar. Así que la gente desprecia esta tierra y hogar que tuvieron por generaciones tras generaciones, especialmente el pueblo judío, que realmente miró hacia atrás en su genealogía para demostrar que esta tierra era suya. Ahora pagan impuestos a Roma porque Roma ahora dice que ellos son los dueños. Por supuesto que no les va a gustar el sistema tributario de ninguna manera. Nos costaría mantener una sonrisa en nuestra cara. Pero aquí está el trato sobre los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos a menudo eran personas de su propio vecindario, sus reyes eran personas del área. Mateo era un recaudador de impuestos judío que recaudaba impuestos para Roma, iba a tocar las puertas de sus vecinos y le decía que pagaban, y no solo que recaudara el dinero para Roma, sino que también se quedara un poco para sí mismo. Los recaudadores de impuestos eran vistos como comerciantes, traidores. Si hicieran una encuesta de popularidad, están a la altura incluso de los asesinos y las prostitutas.
Los recaudadores de impuestos eran odiados. ¿Y sabes qué? Jesús vio a Mateo, que es odiado por la sociedad, y dijo lo siguiente: sígueme. Ahora, piensa en esto. Jesús no se acercó a Mateo y le dijo: oye, ¿sabes qué? Voy a darte 5 pasos para limpiar tu vida y luego tal vez puedas solicitar ser mi discípulo, ¿verdad? Limpia tu vida y luego tal vez tenga que tener a las personas adecuadas. Mi séquito, ¿sabes que tengo que tener a las personas adecuadas que necesitas hacer? Acabo de limpiar un poco. Adivina que ese no era Jesús. Eran los fariseos. Ya sabes lo que hace Jesús. Se encuentra con las personas exactamente donde están. Sabe exactamente lo que han hecho y les da una nueva invitación para una nueva vida. Sígueme. Y así encontró a Mateo exactamente en el banco de impuestos y le dijo: sígueme. A menudo escucho a personas decir: no puedo ir a la iglesia. No hay manera de que Jesús pueda perdonarme. Sé que Jesús perdona, pero no hay forma de que pueda. No sabes lo que hice. No sabes lo que está pasando en mi vida ahora mismo. He escuchado, que me estoy quedando sin dedos para dar ejemplos, pero he escuchado en tantas ocasiones ahora donde invito a alguien a la iglesia y dicen que si entro en ese edificio mejor que no se va a quemar. No sé qué significa eso. No lo sé, pero es como si pensaran que Dios va a derribar el edificio con un rayo porque son tan pecadores. Pero estas son exactamente las personas que son conscientes de su pecaminosidad. Estas son la gente que Dios va y dice: sígueme, tienes una vida y una trayectoria que va por este camino. Te estoy dando una oportunidad de hacer un giro de 180 grados. Sígueme. Sí, el evangelio te puede salvar. Sí, es importante que invitemos a la gente a sentarse junto a nosotros. Sí, Jesucristo vino a la Navidad. Es una declaración de que Jesucristo vivió para morir por tu pecado. Llena el espacio en blanco, cualquiera que sea ese pecado. Llena el espacio en blanco, cualquiera cosa que creas que está tu vida, que te descalifica de Dios. Quiero dar nosotros una noticia de último momento, y la noticia de último momento es que cada uno de nosotros está descalificado del cielo. Estamos muertos espiritualmente sin remedio, y ese remedio vino en un pesebre. Su nombre es Jesucristo para salvar los pecadores del mundo. Llena ese espacio en blanco, cualquiera que sea ese pecador. Quiero que sepas que Él pagó por él y ahora te está dando una deuda que ha sido declarada, pagada en su totalidad. Solo tienes que recibirla. Hay mucha gente que en este mundo hoy está en su camino que es ancho y conduce a la destrucción, que no es que Dios que se hayan olvidado de ellos, es que han rechazado la oferta gratuita que Jesús está ofreciendo. Así que Jesús se acerca a Mateo y le dice: sígueme. Él sabía dónde estaba, pero lo está invitando a ir donde él va. Mateo es improbable, pero Jesús llama al improbable. Tú eres el improbable, yo soy el improbable. Y alabado sea Dios, Él elige al improbable. Ahora, aquí está la cosa. ¿Qué notamos aquí? ¿Qué hizo Mateo cuando fue llamado? Sí, seré tu seguidor. Genial, está bien, nos vemos luego. Nos vemos el domingo, como una hora domingo. Ok, tengo algunas cosas que recaudar. Tengo mucho dinero extra. Necesito preguntarle a la gente. Tengo un montón de puertas a las que necesito llamar y voy a hacer algo de buen dinero. Ahora mismo voy a hacer. Así que nos vemos el domingo. Ok, una sola hora. Y luego voy a ver. No, eso no pasó. Jesús los llamó en la cabina de impuestos y Mateo dijo: te seguiré. Sí, pondré mi fe y confianza en ti. Y adivina lo que hizo. Dejó su puesto de impuestos, dejó su profesión que le daba conforte, dejó la vida que conocía para seguir a Jesús e ir a veces a un lugar donde no tenía idea de dónde iba, pero estaba confiando en el que lo estaba guiando. Eso es lo que vemos en Mateo. Él inmediatamente siguió a Jesús. Y eso es lo que Dios nos pide hoy. Él nos está pidiendo, como lo improbable que puede que no lo tengas todo resuelto lo que Dios está haciendo. Él quiere que lo sigas. No digas: está bien, yo traeré solo un poquito de mi vida, solo quiero aferrarme a esta área de mi vida y escuchar a Jesús. Cuando pones tu fe y confianza en Él, Él te recibirá incluso si te aferras a algo. Pero la libertad en Cristo se encuentra cuando te sueltas y dices: Dios, voy a seguirte. Qué maravilloso es que esta estrategia, esta genealogía fue escrita por un improbable. Somos un seguidor improbable, así que Jesús llama a los improbables. Jesús es una buena noticia para las personas improbables. Hay seguidores improbables, pero vemos en Jesús, en la genealogía de familia improbable, el capítulo 1. Esta es
la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la genealogía de Lucas es una genealogía ascendente, comienza con Jesús y se remonta a través del linaje de María. La genealogía, como se presenta en Mateo, es una genealogía descendiente, comienza con Abraham y termina con Jesús, pasando por la línea legal de José, y con esto veremos algunas personas muy interesantes en la historia de fondo de Jesús. Seguro que veremos héroes como Isaac, Jacob, Rey David, Salomón, pero hay muchas personas que hacen que el tío borracho parezca manso. De hecho, vemos Mateo capítulo 1, versículo 2, tenemos a Judá. Judá se encuentra en Judá, así que Judá, de inmediato tenemos a Judá. Se encuentra en Génesis capítulo 37. Judá, en la línea del micrófono, aquí en la línea mesiánica, vemos que en el capítulo 37 conspiró para vender a José como esclavo, después de convencer a sus hermanos de que no lo mataran. Luego Judá más tarde se casó con una mujer fuera de Israel y tuvo hijos muy malvados, ¿verdad? Y por ahí viene el linaje de Jesús. Mateo 1:3 tenemos a Tamar. Tamar dio a luz a Sara. Y la historia de fondo es más que clasificada de mala. Se encuentra en Génesis capítulo 38. Tamar, ¿verdad? Judá, acabo de hablar de él, era la nueva de Judá y estaba casada con Aram. Génesis capítulo. Sí, y vemos también de que esta persona fue condenada a muerte por el Señor por ser malvado. Esto es todo lo que sabemos sobre él. Era malvado y lo condenaron a muerte. Tamar no tuvo hijos y lloró esto. De hecho, con su marido muriendo más tarde, la esposa de Judá murió de nuevo. Ese era el suegro de Tamar. La esposa de Judá murió y como viuda, Judá compró lo que él pensó que era una prostituta. Él estaba pensando que estaba comprando una prostituta, pero en Génesis capítulo 38 descubrimos que no era una prostituta. De todos modos, él pensaba que lo era. Era Tamar vestida como una prostituta desesperada por tener hijos. Así que tuvo relaciones con sus suegros para tener hijos. ¿Quieres hablar de un desastre? Esto es una línea familiar de Jesús y empeora. Mateo capítulo 1, versículo 5. Rahab era una prostituta profesional, era una adoradora pagana, una adoradora de ídolos. Parece que tal vez más tarde ella entregó su vida a Cristo. La razón por la que digo esto es porque en Hebreos capítulo 11 está incluida en el salón de la fe, ¿verdad? Tiene que ser una seguidora de Dios, pero antes de eso era una prostituta profesional. No una excepción como lo que vemos en Tamar. Rahab engendró Boaz, quien es el que se casó con Ruth, una gentil pariente, a diferencia de la otra mujer mencionada en la genealogía hasta ahora. Ruth era una mujer de fe que fue redimida de su pobreza por su esposo Boaz. Vemos Ruth capítulo 4, 22. Obed, el padre de Ruth, el padre de Isaí, el padre de David, que es el héroe de la fe, el rey David. Hemos repasado algunos detalles bastante ordenados, intrucados, porque si lo leo hasta el final digan, hoy niños, deben despedirse aquí por un segundo. Bien, quiero decir que hemos pasado por algunas cosas calificadas finalmente un héroe, el rey David, así que espera un minuto. ¿Cómo menciona Mateo al rey David? Mateo 1:6, David engendró a Salomón con su esposa. Eso no es lo que dice. David engendró a Salomón con la esposa de Urías. David engañó. David pecó de la manera más vil, tomó múltiples esposas, se acostó con la esposa de otro hombre y luego envió a la esposa de esta persona a morir. Era un asesino. El pecado destrozó a la nación de Israel, destrozó familias. Y por la gracia de Dios, David fue restaurado a través del arrepentimiento y el alejamiento de su pecado, pero sus acciones llevaron un efecto destructor. Un daño físico en Israel. De hecho, se extendió a su hijo Salomón. Mateo 1:7 se volvió hacia la idolatría excesiva, tuvo más de 1000 mujeres en su vida. Y el Señor, como resultado, dividió a la nación de Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur, la cual muchos reyes después de ese punto, todos los reyes de Israel y muchos de los reyes de Judá eran malvados, idólatras. Todo está en la línea de Jesús.
¿Por qué Jesús incluye a estos reyes en su familia? Son parte de su familia, ¿verdad? Pero muestra que su inclusión enfatiza que los propósitos de Dios no se ven afectados por el pecado humano. Ahora, ¿cómo es eso para una reunión familiar? ¿Cómo es eso para una familia que ordenó los detalles? ¿Te imaginas si tuvieras, verdad, un 2023 y tienes que reordenar la genealogía? ¿Verdad? No puedo descubrir, bueno, quizás no me hubiese gustado saber qué pasó en el pasado. Jesús, el Dios, el hombre, el Salvador perfecto, vino a pararse en nuestro lugar imperfecto, incluida su propia familia. Yo recientemente revisé mi línea familiar, pude arrastrar a los McGowan hasta Escocia en los 1700 y luego John McGowan decidió que iba a venir a los Estados Unidos y así John McGowan llegó antes de la revolución, se estableció en Battle, Pennsylvania. Su hijo Archel McGowan era pastor, entonces nació el primer pastor. Yo, de hecho, hay el último pastor antes que yo. Así que en la guerra de 1812 se convirtió en un buen pastor en Pensilvania. Tendría un hijo llamado William con la primera esposa de Archibald, que terminaría muriendo en Ramallah, que tendría otra línea que terminaría yendo a Chicago. Se mudó a Iowa, ese es el hijo de Archibald. Compró una granja allí donde la granja duró hasta que mi abuelo Harold la vendió y mi papá decidió no convertirse en agricultor, así que estuvo tan cerca de convertirse en granjero Andy en lugar del pastor. Andy, desde que William se mudó a Iowa hace un par de cientos de años, el McGowan se volvió no religioso. Fue mi abuela quien trajo la fe de regreso al McGowan. Escuchó un sermón de Billy Graham, entregó su vida a Cristo, mi papá entregó su vida a Cristo, mi mamá entregó su vida a Cristo y ahora estamos aquí. Es la razón por la que nombramos a nuestro segundo hijo, lo llamé Graham, como un testimonio de que Dios entró nuevamente en la línea familiar en McGowan. Una historia bastante genial, excepto que quería que supieras que mientras miraba las diferentes ramas y ramas, muchos borrachos, ahí había mucha ansiedad. De hecho, un tío loco se peleó con un policía y se murió cuando el policía tomó una botella de cerveza y la arrojó sobre la cabeza del tipo y murió. Si viéramos cada uno de nuestros árboles genealógicos, hay algo que diríamos, wow, ¿eso realmente pasó? Y esto es lo que me encanta de la genealogía de Mateo, que muestra la genealogía de Jesús. Jesús, el Salvador del mundo, tiene un desastre increíble en su historia genealógica de fondo. Y él lo sabía en su familia, sin embargo iba a ser rey para tomar su lugar legítimo como Salvador. Una cosa más para mencionar, una especie de torcedura en esta línea familiar de Jesús sucede en Mateo capítulo 1, versículo 11. Este es un personaje que es mencionado, que es un personaje que es proclamado por el profeta Jeremías, más largos del Antiguo Testamento. Proclamó a Jehoiachin que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David. Dijo que el linaje de la línea de David terminaría con él. Esto es lo que vemos en Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Así que esto fue su última descendencia, ¿verdad? Así que, ¿cómo Jesús apela a esta línea para poder sentarse legítimamente en el trono si Jeremías declaró que esta línea está muerta? Una familia improbable conducirá a un rey improbable. La razón por qué terminó la línea humana fue para mostrar que cuando viniera el Mesías no iba a ser de origen humano. Segunda de Samuel 7:11 dice esto: el Señor te declara que el Señor mismo establecerá una casa para ti cuando tus días se acaben y descansen con tus antepasados. Levantaré a tu descendencia para que te suceda de tu propia carne y sangre. Estableceré su reino. Él es quien construirá una casa para mi nombre y establecerá el trono de su reino para siempre. Ahora, esto es en segunda de Samuel, así que si tienes a Jeremías diciendo el trono está hecho, pero tienes una promesa en el segundo de Samuel que dice que este trono es para siempre, parece contradictorio.
a menos que Jesús dé vuelta la ecuación, y esto es exactamente lo que esta genealogía nos va a mostrar. Esta línea real siempre pasará al Padre. El Padre Jesús, su padre legal era José, no era su padre terrenal, no era su padre físico. Disculpe, sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Como afirma John MacArthur, Jesús tenía todo el derecho de gobernar. El Padre fue quien otorgó la línea real. La Madre fue la que le otorgó el linaje real a Jesús. Pero escuchen esto. Pero si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, Jesús fue un producto de solo una secesión terrenal del trono. Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, según Jeremías 22:30, nunca habría podido sentarse en el trono porque había estado bajo esa maldición. Entonces, ¿cómo podría Jesús evitar esta maldición? Y esto es lo que se nos predice proféticamente en Isaías 7:14. Dice, por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. Verás que la Virgen concebirá, tendrá un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús no tuvo padre humano. Si me sigues aquí ahora, Jesús no tuvo un padre humano, pero el nacimiento virginal lo permitió pasar por alto el linaje de sangre. Aún llevado el derecho legal de reinar descendiendo del linaje a través de la vista de María, como claro el Evangelio. Lucas, Dios tiene cada detalle resuelto, y debido al nacimiento original de Jesucristo como el Dios hombre podía sentarse en un trono en el que ningún otro ser humano hombre podía sentarse y ser fiel. Ahora, nota algo sobre María. Era una mujer piadosa, obediente, era bendecida para llevar al Salvador del mundo, pero déjame decirte esto muy claramente. Ella no estaba libre de pecado. María no estaba libre de pecado. Sé que algunos de ustedes que pueden hacer creación en el ámbito religioso piensan, ¿puedes decir eso? Déjame explicarte. Especialmente porque estamos en un área donde se enseña, se llama la Inmaculada Concepción, donde María nació sin pecado. Por cierto, esa doctrina es muy nueva, no es bíblica. No enseñamos eso aquí en la iglesia de Kenosha porque es antiguo, de 1854. No es bíblico. Es algo que se declaró en 1854. Solo hay una persona mencionada en la totalidad de las escrituras que no tiene pecado, y ese es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. De hecho, Romanos 3:23 declara que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo que Jesús fue protegido del pecado, la naturaleza pecaminosa que era obvia en su línea familiar, por el Espíritu Santo que lo venció en el vientre de María. Esto está claramente descrito por el ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas, Lucas 1:34. María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto, ya que no he tenido relaciones con ningún hombre? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te sobrecogerá. Así es como Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de sus antepasados. Como lo expresó un teólogo, el nacimiento virginal de Jesús estuvo libre de la mancha del pecado original, pero no era necesario que su madre lo fuera. O si no era su madre, su abuela o su bisabuela, ¿hasta dónde tendríamos que remontarnos para asegurar la perfección de Jesús si era necesario que María estuviera libre de pecado? No es necesario que María estuviera libre de pecado. El Espíritu Santo venció y produjo un Salvador sin pecado, el Dios hombre Jesucristo, que siempre existió, pero ahora viene en forma corporal en el nacimiento, por lo que en el nacimiento original fue necesario para evitar esta maldición. Jesús tiene cada detalle resuelto. Sé que profundizamos mucho, pero quiero que sepas, si Jesús puede llegar tan profundo y resolver toda la información que está pasando en toda cada posibilidad para asegurarse de que Él es el Rey y Salvador del mundo, quiero que sepas que Él tiene todo resuelto en tu vida. Él es Dios orientado a los detalles cuando piensas que es distante y no lo hace. Él no está escuchando tus oraciones cuando piensas que es distante y no sabes si realmente le importa lo que está pasando. Quiero que sepas que Él conoce cada detalle, cada pedacito de ello lleva al banco del nacimiento original. También fue necesario. La realidad es que cumplió la profecía y nos recuerda que la salvación nunca puede venir del esfuerzo humano, y el nacimiento original hizo posible la combinación de Dios. Dios toma carne humana, es capaz de ponerse en nuestro lugar como representante para perdonar nuestros pecados. El nacimiento original hace posible la humanidad de Cristo sin heredar el pecado, mientras que el Adán humano original fracasó en representar a la raza humana.
Jesús, el Dios y el hombre, es victorioso para salvar a la raza humana del pecado. Él es nuestra sustitución completa y suma el aire de Dios contra nosotros. Nadie más que Jesús puede salvarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Alguien más no puede salvarte, simplemente no podemos asumirlo. Jesucristo vino a esta tierra para salvar tu deuda de pecado. Tú eres lo improbable, pero quiero que sepas que Él es poderoso para salvar. ¿No te anima eso un poquito? ¿Te anima eso saber que lo que está en tu pasado ya no está en tu contra cuando Jesucristo está en la brecha? No hay nada demasiado difícil para que Jesús no cambie y se dé la vuelta. Jesús está a favor de lo improbable. Él tiene una familia improbable, tiene seguidores improbables. Jesús salva. Son buenas noticias para personas improbables. En segundo lugar, Jesús cambia las cosas hacia su bondad. Volvamos al autor de este evangelio, Mateo. El escritor de este relato del evangelio, cuando fue llamado por Jesús, Mateo lo sacó de su puesto de recaudador de impuestos y lo siguió de inmediato. Pero lo que vemos aquí no es solo que él lo sigue, sino que asume el corazón de Dios y las iniciativas del Señor, por lo que vemos en los versículos que vienen justo después de su decisión de seguirlo. Jesús es que él le presenta a todos sus amigos que no conocen a Jesús. Cuando pones tu fe y confianza en Cristo, cuando te das cuenta de las buenas noticias que Jesús tiene para ti, buenas noticias que están comparando a compartir, estás obligado a compartir. Estás obligado a compartirlas. Jesús cambia las cosas hacia su bondad, no importa lo que esté pasando en tu vida, pero aquellos que cambian, aquellos que se vuelven hacia Jesús y siguen a Jesús, sus vidas comienzan a cambiar. No cambia toda la vez ni una sola persona en esto. La habitación es perfecta, pero quiero que sepas que aquellos que se han vuelto hacia Jesús comenzaron a compartir. Mateo capítulo 9:10. Mientras Jesús estaba cenando en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y comieron con él y sus discípulos. Pero cuando los fariseos, como los líderes religiosos, vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué tu maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Mateo se une a los otros discípulos y los recaudadores de impuestos y otros pecadores estaban cenando con Jesús. Y los fariseos no querían saber nada de eso. ¿Cómo te atreves a estar con esa gente? Pero Mateo sabía que necesito que mis amigos y compañeros de trabajo escuchen lo que acabo de escuchar. Ahora es interesante que la gente a menudo use este pasaje como una forma de decir: ya sabes que el pecado no importa, en realidad no importa con quién ando, la razón por la que voy a esa fiesta o estoy haciendo eso, lo que quiero que, ya sabes, sin cesar a Jesús. Hay un poquito. He escuchado a la gente abusar de este pasaje. Este pasaje está diciendo que lo que está mostrando es que aquellos que se vuelven a Cristo comienzan a compartir a Cristo e invitan a Cristo. Invitan a las personas a experimentar el mismo Cristo que ellos han experimentado. Así que debemos alcanzar en un mundo incrédulo. Si tenemos que tener cuidado con el compromiso, nunca debemos tratar de alcanzar a un mundo incrédulo comprometiéndonos, y entonces tenemos que entender que el pecado es un asunto serio, pero tenemos que ser dadores de gracia, tenemos que ser distribuidores de esperanza. Necesitamos invitar a nuestros amigos que se sientan a nuestro lado en la iglesia. Necesitamos invitar a nuestros amigos a donde podamos hablar para que surja una conversación sobre el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para compartir, pero ¿sabes qué? Aquí está la cuestión. La razón por la que los fariseos estaban tan enojados porque Mateo, Jesús y los discípulos estaban sentados con ellos. Estaban sentados con los recaudadores de impuestos. Lo peor de lo peor de la sociedad son los líderes religiosos. No merecen sentarse contigo, Jesús. No merecen escuchar tu mensaje. Y esa es la belleza del Evangelio. No lo merecemos, se llama gracia. Dios nos da un favor inmerecido. De eso se trata la Navidad. No es que Cristo está aquí, no lo merecemos. ¿Alguna vez has visto a alguien cuando abre un regalo debajo del árbol y lo abre y no tiene ninguna actitud de gracia? Como, bien, quería esto, ok, me alegro que alguien me lo ha dado. ¿Alguna vez has visto a alguien abrir un regalo de esa manera y decir: oye, desearía nunca haberlo hecho? Ellos solo sienten que se les debe esto. Bueno, a veces pensamos de que de eso se trata la vida. Sí, Cristo vino, me lo debe. No, no tiene que venir, no tenía que venir, pero vino porque está lleno de amor y misericordia. Vino porque mostró su corazón roto por nuestros quebrantamientos. Y vino a vivir para morir, para darnos gracia, favor inmerecido. La belleza de la gracia es esto.
no es justo. Y de eso se trata la gente de la iglesia. No es justo. Y Jesús dice que es algo bueno que no lo sea. Porque si lo fueses, no estaría aquí ahora mismo. Pero estoy aquí para darte salvación. Al escuchar esto, Jesús dijo, versículo 12, al oír esto, los dijo, los sanos no tienen necesidad. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Lo hermoso del Evangelio es para las personas, que esas personas que están enfermas, ¿verdad? Nosotros estamos enfermos, pero enfermos espirituales. Sin Jesús estamos espiritualmente muertos. Verás, sin Jesús podemos tener más de 80 años de buena salud física. Pero, ¿sabes lo que le hace a la persona más saludable? Eventualmente muere. Porque no importa cuán saludables seamos. Y escucha, es bueno estar saludable. Está bien, no estoy diciendo que vivas. No, necesitamos honrar los días que Dios nos ha dado. Pero incluso si estamos físicamente saludables, con el tiempo la enfermedad nos alcanza. Se llama envejecimiento. Todos tenemos fecha de caducidad, pero el remedio para la enfermedad es la gracia que Jesús está dando. Es la razón por la que se sentó con los recaudadores de impuestos y los pecadores, porque es el remedio que necesitan. Pero para obtenerlo se requiere fe para recibir este regalo. Efesios 28:9, porque sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de salvación basada en obras. Si creciste en una tradición religiosa, se trata de ser un bueno o espero ser lo suficiente bueno. No se trata de ser lo suficientemente bueno. No somos lo suficientemente buenos. Y esa es la parte hermosa de la historia, de que Jesucristo vino y no queríamos tener nada que ver con Él para que pudiera darnos su bondad. Nos lleva a lo último al cerrar. Jesús no es solo una lección en esta temporada navideña. Su historia es más grande que una festividad. No es una ilusión, sino es una esperanza real para un mundo quebrantado. Lucas 1. El sexto mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret en Galilea a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo, saludos, tú eres favorecida, el Señor está contigo. Y María se turbó en gran manera por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salud es este? Pero el ángel le dijo, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre los descendientes de Jacob para siempre. Su reino nunca terminará. Jesús es el cumplimiento de la profecía, por eso podemos cantar con plena seguridad, gozo para el mundo. El Señor ha venido, que la tierra reciba a su Rey, que cada corazón se prepare y el lugar y el cielo y la naturaleza canten. ¿Por qué podemos cantar eso? Porque Jesús, la historia es más grande que nuestros feriados. Él es el Rey, Él es el camino, la verdad y la vida. Él exige nuestra respuesta. La gracia es realmente la respuesta a la solución inquietante que todos necesitamos. Así que, Padre, oro esta mañana para que, sin importar lo que haya en nuestro trasfondo familiar, oro esta mañana para que, sin importar lo que haya en nuestro trasfondo familiar o personal, recibamos tu gracia hoy para que nos aseguremos de tener una relación contigo. Así que, Señor, oro para que te respondamos como Rey. Esta temporada navideña será una declaración de tu señorío en nuestra vida. Así que mientras continuamos orando esta mañana en la iglesia, quiero hablar con alguien en esta habitación ahora mismo. Si nunca has puesto personalmente tu fe y confianza en Jesús, si nunca lo has hecho Rey de tu vida, si nunca le has pedido a Jesucristo que te salve de tus pecados, este es tu momento. Reconoce que Dios te hizo. Reconoce que has pecado, que has hecho mal en tu vida. Reconoce que no hay nada que puedas hacer más que reconocer a Jesucristo como el único que puede. Jesucristo vino a esta tierra hace 2000 años para vivir, para morir brutalmente en la cruz. Pero no lo hizo en vano. No es todo parte del plan. Lo hizo porque vio cada uno de tus pecados,
pagó por todos ellos con su sangre y murió siendo un Salvador perfecto, sin pecado. Resucitó de entre los muertos 3 días después, demostrando de que era el Salvador, es el Salvador y que sin pecado, porque la muerte no pudo retenerlo. Y ahora te está ofreciendo este regalo gratuito de salvación, el mismo regalo que le dio a Mateo, el mismo regalo que le dio a cualquiera y a todos los que pusieron su fe y confianza en él. La oportunidad Él te está dando ahora mismo de esto. Recibe el perdón. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Así que díselo ahora mismo: Jesús, quiero recibirte como Salvador. Jesucristo, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos. Te seguiré. Si eres tú esta mañana, como si le estuvieras diciendo sí a Jesús, estás poniendo tu fe y confianza solo en Él. Si eres tú, con tus cabezas inclinadas, levanta tu mano y reconócelo. En la cuenta de 3, estoy poniendo mi fe y confianza en Jesús. Solo reconoce al levantar tu mano. Si eres tú, simplemente levanta tu mano ahora mismo y di sí. Sí, reconocer lo que Dios ha hecho. Y Padre, oro por aquellos que están tomando estas decisiones en este lugar. ¿Dónde eres rey? En nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestras relaciones que quizás nos preocupan. No estamos poniendo cosas o deseos o necesidades por encima de ti. Dios, te pido que quitemos estas cosas del trono y te sientes legítimamente en el lugar que es tuyo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Háblanos ahora donde no eres Rey y permítenos seguirte sin importar lo que pase. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia es un honor ser parte de una pequeña parte en todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida, y nos encantaría continuar contigo en este viaje. Si te convertiste en cristiano, hoy tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando vas y haces tu fe pública como símbolo de pasar una vida antigua a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, solo tienes que ir a kenosha.church/events. Y más allá de todo eso, si quieres saber tus próximos pasos como cristiano, todo lo que tienes que ir a kenosha.church/nextsteps.